Los zurdos de mierda. Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien me parece que no amerita ser maleducado. Que los zurdos de mierda quieren reventar. Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien me parece que no amerita ser maleducado. Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien me parece que no amerita ser maleducado. Zurdos de mierda que ustedes tienen unos valores que son unos valores morales que son una cagada, porque son la misma mierda que son ustedes. Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien me parece que no amerita ser maleducado. Me parece que me equivoqué yo. ¿Este no era el rinconcito culturoso con Lucía Martín? Tendríamos que invitarlo al rinconcito culturoso o a volver a estudiar, en fin, ética, estética. Un cacho de cultura no le vendría mal, como decía Caloi, ¿no? Un cacho de cultura. Claro. No, pero realmente yo estoy bien, sí, creo que estoy bien ubicado. Bueno, no sé, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Rubén? Un gustazo verlos y escucharlos a vos, a Julio, a NASA y a todos nuestros oyentes. Sí, realmente este hombre es de una vulgaridad y de una grosería supina. Si a eso se le suma sus líneas de pensamiento y su ideología, verdaderamente es deleznable, ¿no? Pero bueno, este señor obtuvo más de 200.000 votos. Eso es más preocupante, que haya 200.000 personas que comulgan con este tipo de personajes siniestros, ¿no? Claro, él cuando le decía que era una rata, que yo hablaba de Rodríguez Larreta. A él le decía todas esas cosas. Sí, le dijo cosas espantosas, más allá de que uno no coincida con Rodríguez Larreta, a ningún adversario, aunque la oposición se comporte más como enemiga que como adversaria, pero bueno, aún así no se dicen esas cosas, se dicen de otra manera en tal caso. Y además se la agarra también con los radicales, fundamentalmente, con Raúl Alfonsín, dijo barbaridades, la coalición política, ahora se encontró con Alicia Carrió, que dice que apoyó al kirchnerismo en 2003, o sea que la izquierda muy negativo. Mete a todo en la izquierda, a Raúl Alfonsín, Néstor, Cristina, sí, Rodríguez Larreta. El Che Guevara y Rodríguez Larreta están todos en el mismo lugar. Eso habla de su disloque, yo diría mental, o sea, es una persona que no está bien. Pero bueno, pega en algunos miembros de la sociedad, pega esa locura, ese querer romper todo. Lamentablemente tiene oyentes, ¿no? Un crimen. Sí, bueno, eso es lo que es más preocupante. Un descerebrado como esto, viste, conocemos un montón, nosotros que dicen cualquier cosa. Pero que haya gente que lo siga y que lo vote, y realmente creo que estamos en un momento muy difícil, porque uno por ahí pasaron los años y vio gente, escuchó políticos, Escalabrino Ortiz, Jaureche, claro. Moisés Levenson. Es difícil escuchar después de todo eso a Milei, es la decadencia llevada a sus últimos. Claro, es muy difícil. Ojalá que sea un juguete pasajero. Yo tengo la esperanza de que sea un juguete pasajero, que no sea uno que termine con presidente, como fue el amigo de Brasil, ¿no? No, claro. ¿Qué, Julio? Pero ojo, ojo, que es una colectora de Macri, del Frente, perdón, de Juntos por el Cambio, Sí, a la única que abrazó fue Bullrich. Como Milei y otros grupitos. Se van a juntar. Y lógico, van a sumar diputados y van a sumarlo al bloque. Enemigo, al bloque, claro. Y seguramente con eso van a tener seguramente una mayoría en la Cámara. Así que no es tan inofensivo este señor. No, para nada. No es inofensivo. Nadie dice que es inofensivo. Lo que asusta o... Claro.
¿cómo te podría decir? No, quiero decir que el loco se hace el loco, Sí, no es loco, se hace el loco, y con esa manera, con esa máscara, digamos, te sumo votos para la derecha, evidentemente. Para la ultra. claro, pero la decadencia política, ¿no?, del país realmente, a mí personalmente me preocupa y mucho, no poco. Es alarmante, la decadencia es alarmante. ¿Cierto? Porque vos tenías tipos que eran grandes conferencistas, tipos diputados, senadores, que era un placer escucharlo, así sea de la contra, ¿no? Es decir, por ahí Sí. no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, pero vamos al bloque culturoso, ¿qué les parece? Bueno, muy bien. Sí, por favor, sí. Muy bien, vamos a hablar un poco de la semana que ha habido y hay y habrá en esta semana fechas emblemáticas, culturales y políticas. Hace 2 días, 9 de septiembre, pero de 1989, se produce la famosa caída del muro de Berlín, lo quería comentar, los cambios en Europa del Este llegan a su momento culminante. Alemania Oriental anuncia la apertura de sus fronteras con Occidente y miles de personas se abalanzan a los 3 pasos fronterizos que había, que dividían a la ciudad desde el año 1961. Esta imagen, diríamos que fue un poco el símbolo del colapso del comunismo existente en los países de Europa Oriental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Otro hecho importante de antes de ayer es que se lo considera el 9 de septiembre, se considera el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, ya que un 9 de noviembre de 1914 el médico Luis Agote, logró por primera vez la técnica de la transfusión de sangre mediante citrato de sodio, método que evita la coagulación. Y como siempre están pidiendo fervorosamente que haya donantes voluntarios, yo he donado varias veces, pero bueno, ahora con mis años ya no puedo, así que convoquemos a los jóvenes a que sean voluntarios de donación de sangre. También un 9 de septiembre, pero de 1948, nace en Salta nuestro queridísimo Caloi, el creador de Clemente, emblemático dibujo, que él lo construyó y lo hizo hasta su fallecimiento en el 2012. Caloi también condujo el programa Caloi en su tinta, que era una delicia, y fue uno de los más respetados humoristas gráficos del país. Su hijo Tute también es dibujante y lo sigue, no tiene a mi gusto el prestigio y la frescura de Caloi, pero también es un buen dibujante. Bueno, ayer 10 de noviembre se festejó en nuestro país el Día de la Tradición, porque un 10 de noviembre de 1834 nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, José Hernández, el famoso autor del Martín Fierro, quien fue periodista y funcionario en la gestión pública, ocupando un cargo en el Consejo Nacional de Educación. Un 11 de noviembre, como hoy, pero de 1894, en Santa Fe nace Juan Bautista Bairoleto, emblema de los bandidos rurales de la región pampeana. Me parece un personaje simpaticísimo. Robaba a los hacendados y repartía el dinero entre los pobres, por lo que fue considerado una especie de Robin Hood criollo. Finalmente, rodeado por la policía, él se suicida en su propia casa en 1941. Su historia, recordemos que es el tema de la canción Bandidos Rurales, que lanzó León Gieco en 2001, y justamente el disco se llamó Bandidos Rurales, en homenaje a don Juan Bautista, nuestro Robin Hood. También un 11 de noviembre, pero de 1951, Juan Domingo Perón es reelecto para un segundo mandato de 6 años, tras vencer al binomio radical Balbín-Frondizi. Es una elección doblemente histórica. Por un lado, porque nunca antes un presidente argentino había logrado su reelección inmediata. Digamos, Roca e Irigoyen lo habían logrado, pero en periodos no consecutivos y con bastantes diferencias ideológicas, acotaría yo. La reforma del 49 le permite a Perón aspirar a un segundo mandato seguido, que fue lo que ocurrió. Y por el otro lado, gracias a la ley 13.010, dictada en 1947, la jornada marca la primera vez que votan las mujeres en el país.
También un 11, como hoy, pero de 1999, muere Jacobo Timerman en Buenos Aires a los 76 años. Había nacido en Ucrania, llegó de niño al país con sus padres, fundó la revista Primera Plana, que renovó el periodismo de los años 60, y luego La Opinión. Fue secuestrado por la dictadura en 1977, padeció la tortura a manos de Ramón Camps, y la presión internacional finalmente hizo que lo liberaran. Partió al exilio y publicó el libro Preso sin nombre, celda sin número. Regresó con la democracia y dirigió el proyecto de La Razón, que pasó a ser un matutino. Fue muy crítico del menemismo y a esa altura ya estaba retirado de la actividad al momento de su muerte. Bueno, pasado mañana no encontré nada del 12, pero el 13 de noviembre hay un hecho muy importante. De 1901 nace en Lincoln, Buenos Aires, Arturo Jauretche. Sabemos, el gran pensador, ensayista y político argentino, que fundó, junto a un grupo de radicales disidentes, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, FORJA. Más tarde fue, como también sabemos, un ferviente peronista. Durante el gobierno de Perón fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre sus obras se encuentran Los Profetas del Odio y la Yapa, Forja y la Década Infame, El Medio Pelo de la Sociedad Argentina y el Manual de Sonceras Argentinas, que para cerrar mi columna extraje unas cuantas frases dignas de mencionarse, porque ese Manual de Sonceras Argentinas no tiene desperdicio. Decía Jauretche: las sonceras que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia y en dosis para adultos, con la apariencia de axiomas para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido o del sentido común. Maravilloso. Jauretche escribió hace más de 40 años este libro, que tiene tristemente una vigencia enorme en la actualidad. Uno de los aspectos de las onceras era el económico, y allí tradujo estas frases que nos van a resultar bastante actuales, pese a que las escribió hace 40 años. Este es el único país en el que se le paga a la gente que no trabaja. El problema de nuestra economía es que el Estado es enorme. Hay que bajar el gasto público. En Argentina hay muchos empleados en el Estado. Cuanto más se libera la economía, mejor funciona. En este país a los empresarios no nos dejan trabajar con las trabas que nos impone el Estado. Acá los sindicatos tienen un poder enorme. En este país la presión impositiva es una de las más fuertes del mundo. Argentina es el único país que tiene universidad gratuita. Frases que parecen dichas antes de ayer por nuestra estimadísima oposición. Y para cerrar, 4 frases emblemáticas de Jauretche, que son: ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. Otra: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con tristeza. Y para cerrar, el nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre. El nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. Y por último, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Fantástico, don. Una maravilla, Jauretche. Jauretche. Gracias, Lucía. Nos vemos el otro jueves. Dale. Dale, chicos, un abrazo enorme. Igualmente. Un cacho de cultura, la 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 la. Un cacho de cultura, la 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 la. Y viva Perón.